en el capítulo 5, verso 21 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra que hemos leído. Señor, gracias te damos. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón que tu palabra, Señor, obrará Señor en cada uno de nosotros que nos hemos reunido hoy en este lugar, Señor. Obrará en aquel, Señor, que oiga esta palabra, Padre. Porque tu palabra es poder y autoridad. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Porque tu palabra es como fuego, Dios mío. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo que es enviado. Señor, gracias te damos en esta tarde por todo lo que has hecho hasta este momento, Señor. Y le pedimos a usted que su nombre se glorifique en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma el control de cada vida, de cada mente, que todos podamos recibir nuestra parte, Señor amado, este alimento, Señor, espiritual, Padre, para corregir, Señor amado, para, Señor, instruir, para edificar, Señor, nuestros corazones, para crecimiento de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos hablando, amados hermanos, bajo ese tema que encontramos allí, hermanos, en la Escritura: Jesús y la ira. Amén. ¿Qué piensa, hermano? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús da acerca, amados hermanos, de este pecado, hermanos? De esta obra de la carne que se encuentra en cada uno de nosotros, hermanos, que somos hombres carnales, hombres naturales. Amén. Por naturaleza todas estas cosas vienen en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los está dando para que nosotros, como seguidores de Cristo, nosotros, hermanos, que hemos emprendido la dicha del camino hacia la bienaventuranza, aprendamos a caminar, hermano, este camino de la manera correcta? Gloria al Señor. Recordamos que versículos anteriores Jesús está diciendo que Él ha venido, hermanos, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús está preparando a los oyentes para enseñar, hermanos, el verdadero significado de lo que la ley moral, hermanos, enseñaba. La mayoría de ellos habían sido enseñados por los maestros rabínicos, por los fariseos, por los escribas. Habían sido enseñados por estas personas que se encargaban de estudiar la ley,
Pero los fariseos, hermanos, y todas las religiones que en ese tiempo se encargaban de estudiar la ley, ellos, hermanos, habían optado que de los 10 mandamientos que Dios había dado, habían hecho 613 mandamientos. Ellos habían sacado sus propias conclusiones diciendo: esto significa no matarás, esto significa no adulterarás, esto significa no dirás falso testimonio o juramentos falsos, esto significa, según ellos, hermanos, habían sacado sus propias conclusiones y las habían puesto a un lado de cada mandamiento. Recordemos que Jesús les está diciendo un versículo anterior, hermanos, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Recordamos que la razón que Jesús les está diciendo, que la justicia de ellos era una justicia externa. Amén. Era una justicia de apariencia. Era una justicia, amados hermanos, que ellos aparentaban vivir, pero no era así en sus corazones. Y Jesús va a enseñar, hermanos, lo que verdaderamente, hermanos, la ley moral cubre. Y es claro en lo que nosotros hemos leído, hermanos, que la ley moral va más allá de lo que ellos pensaban. Para esto vino Jesús, hermanos, para traer el cumplimiento y el significado de lo que Dios había dado a su pueblo. Y es por eso que Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Recordemos, hermanos, el capítulo 20 de Éxodo, el capítulo 5 de Deuteronomio, encontramos, hermanos, los 10 mandamientos. Jesús está tomando un mandamiento que tiene que ver, hermanos, con el trato que yo tengo, hermanos, que para con mi prójimo. Jesús está tomando el 7º mandamiento del decálogo. Y, hermanos, es un mandamiento que tiene que ver de la manera en que yo me tengo que relacionar con mis hermanos. Yo no sé si usted todavía recuerda, hermanos, que en los mandamientos encontrábamos una prohibición, hermanos, y un mandamiento. Amén. En cada mandamiento tenemos una demanda y tenemos una prohibición. Jesús está diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. Esto fue dicho, hermanos, por Dios a través del profeta Moisés. ¿Qué fue dicho? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo mención de un mandamiento y está mencionando también, hermanos, la consecuencia si alguien quebranta este mandamiento. Él está diciendo, hermanos, que si alguien quebranta este mandamiento, tendrá su juicio, tendrá su sentencia, tendrá su paga. Como ya nosotros lo hemos visto, la prohibición en este mandamiento es que ninguno de nosotros, hermanos, debe de atentar con la vida de su hermano. La demanda de este mandamiento es que cada uno de nosotros debe de proteger la vida de su hermano, de su prójimo. Y la consecuencia, hermanos, al que quebrante este mandamiento, en el libro de Éxodo 21:12, dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él también morirá. Amén. Eso es lo que Jesucristo está mencionando. Cuando alguien mataba en el tiempo, hermanos, de la ley, era llevado ante un juez y hermanos, daba la sentencia tal y como la ley, hermanos, lo dictaba. Por eso es que encontramos que Dios, hermanos, había puesto por medio de Moisés, hermanos, jueces, oficiales en el pueblo, para que ellos, hermanos, cuidaran del pueblo, para que ellos juzgaran al pueblo con justo juicio, para que ellos, hermanos, emitieran estos juicios, hermanos, a estas personas conforme al quebrantamiento de la ley. Lo que Jesús está diciendo es algo que se practicaba: no matarás, y cualquiera que matare, dice Jesús, será culpable de juicio. Esto era, hermano, lo que la ley de Moisés enseñaba.
Esto era lo que los fariseos, hermanos, y escribas enseñaban. Ellos estaban bien diciendo, pues yo estoy cumpliendo porque no estoy matando a nadie. Ellos estaban justificándose diciendo, pues yo he cumplido con el sexto mandamiento, no lo he quebrantado porque nunca he matado a una persona. Y eso era lo que se entendía. Pero aquí viene, hermanos, lo que realmente esto, hermanos, cubría. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, oiga, es lo que dice, será culpable de juicio. Note bien, hermanos, que el versículo 21 dice lo mismo. Cualquiera que matare será, que dice, culpable de juicio. Jesús dice, cualquiera que se enoje con su hermano, que dice, será culpable de juicio. Amén. Y esto es, hermanos, lo que realmente Jesús está tratando, hermanos, de enseñar, de transmitir al pueblo, enseñándoles, hermanos, lo que la ley realmente cubre, el significado de la ley, hermanos, que no es algo simplemente externo, sino, hermanos, es algo interno del corazón. Amén. Es algo interno. Jesús está tratando, hermano, la profundidad del ser humano, la raíz del problema. Porque cuando el hombre toma una arma para matar a alguien, hermanos, eso ya lo ha meditado, eso ya lo ha premeditado, eso, hermanos, ya tiene un motivo, eso ya comenzó con un problema. Y Jesús está tratando la causa de este problema, la raíz de este problema. Cualquiera que se enoje contra su hermano, Jesús no está alterando la ley, sino está corrigiendo, hermanos, lo que ellos verdaderamente habían oído, la verdadera enseñanza, hermanos, de esto. Pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La palabra enojo, hermanos, tiene como significado enfurecer, airarse, irritarse, enfadarse, hermanos, con una persona. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1, dice Nehemías que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, oiga lo que dice Nehemías, Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Amén. Es un ejemplo, hermanos, que tenemos ahí. Tenemos otro ejemplo en el libro de Esther, capítulo 1, verso 12, hablando del rey, hermanos, Artajerjes, que dice la Biblia, mas la reina Vasti no quiso comparecer ante la orden del rey, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Amén. Cuando encontramos, hermanos, estos significados, estos versículos, nosotros entendemos claramente lo que Sanbalat quería para los judíos. Quería destruirlos, quería matarlos. No era un enojo, hermanos, de diente a labios. Era una furia, hermanos, de corazón. Quería destruir a sus hermanos, a los judíos. De tal manera que tuvieron que prepararse, hermanos, con una espada en la mano y con la otra mano trabajando. Unos trabajando y otros haciendo guardia. Porque Sanbalat estaba enojado, estaba enfurecido, hermanos, en gran manera, con deseos de matar a los judíos. De la misma manera, el rey Artajerjes no fue un enojo, hermanos, natural, se puede decir, sino, hermanos, un enojo que se encendió de ira. Amén. Se encendió de ira, hermanos, con el deseo de terminar con la vida de Vasti. Nosotros entendemos, hermanos, que el enojo es algo, como dije al principio, natural en la vida de todo hombre. Amén.
Es algo, hermano, natural. Es algo que está ahí en el ser humano, como la tristeza, como la alegría. El enojo, hermanos, también está ahí. Y hay casos, hermanos, en que es inevitable enojarse. Amén. Es inevitable enojarse. Jesús mismo, hermanos, se enojó cuando entró al templo en Jerusalén. En Juan capítulo 2, verso 13, encontramos nosotros que Jesús entró al templo, hermanos, y se encontró, hermanos, que en el templo habían personas, hermanos, que estaban vendiendo bueyes, vendiendo ovejas, vendiendo palomas. Personas que estaban, hermanos, cambiando dinero. Habían convertido el templo en un negocio, en un mercado. Y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Usted puede decir, hermano, pero ahí no dice que Jesús se enojó. Amén. Entonces usted está contento cuando agarra una silla, la tira por allá, cuando agarra un cincho y le da 2 cinchazos a su hijo. Usted lo hace riéndose por diversión. Jesús estaba molesto, estaba enojado. Amén. Hay veces, hermanos, que es inevitable enojarse. Pablo, hermano mismo, se enojó cuando resistió a Pedro cara a cara por la hipocresía de Pedro. Dice que no soportó y tuvo que enfrentarlo delante de sus hermanos. Amén. Muchos hombres, hermanos, se enojaron. Pero, hermanos, eso es inevitable, el enojo. Pero lo que Jesús está, hermanos, enseñando o hablando, hermanos, que este enojo, hermanos, no es algo, se puede decir, hermanos, natural, que se da, hermanos, de vez en cuando en la vida, hermanos, de nosotros los seres humanos. Sino, amados hermanos, Jesús está hablando de un enojo que está controlando la persona. Recordemos también que el enojo es una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5, en el verso 20, dando la lista el apóstol Pablo, él dice que los pleitos, los celos, las iras y las contiendas son obras de la carne. Amén. Son obras de la carne. Y es, hermanos, a lo que Jesús se está refiriendo, que es un enojo, hermanos, el cual está controlando a la persona. Amén. Está controlando, hermanos, a la persona. Esta persona está, hermanos, está esclavizada, se puede decir, a la ira. Cuando una persona, hermanos, está bajo ese control, hermanos, no medita, no razona, se le ciega el pensamiento. Y lo único que hace, hermanos, es pensar en cómo tomar venganza, es pensar en cómo destruir, es pensar en cómo hacer sentir dolor a su hermano. Es lo que hizo Caín en el capítulo 4 de Génesis. Se ensañó en gran manera, dice la Biblia, contra su hermano Abel. Se enojó, se enfureció, hermanos. El enojo tomó control de su vida de tal manera que lo cegó. Caín no pensó en su familia, no pensó en sus padres, no pensó en su hermano mismo. Estaba totalmente controlado, hermanos, por este pecado. Amén. Controlado por este pecado. Y Jesús está diciendo: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, dice la palabra de nuestro Dios. Cualquiera que diga necio, esa palabra, hermanos, necio, hermanos, se tomaba en el antiguo tiempo
hermanos, como un insulto. Cuando de igual manera, amados hermanos, la intención era, hermanos, una intención de rechazo, de aborrecimiento, hermanos. Una intención, hermanos, que llevaba el deseo de que esa persona dejara de existir. Amén. Era con esa intención. También, hermanos, está la palabra necio, que se menciona en varios versículos de la Biblia. Cuando la persona, hermanos, no entiende, cuando la persona no obedece, cuando la persona, hermanos, se rebela contra la ley de Dios. Eso encontramos, hermanos, en varios salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Encontramos que Jesucristo mismo dice que el hombre que no obedece lo que Él está diciendo le comparará a un hombre necio e insensato, que no obedeció lo que Dios estaba diciendo. Pero cuando usamos esa palabra necio como un insulto, hermanos, con aborrecimiento así a nuestros hermanos, esto, hermanos, es un peligro para nuestras vidas. Amén. En algunas versiones menciona la palabra raca en vez de la palabra de necio. En varias versiones menciona la palabra raca, que quiere decir o habla, hermanos, de una persona de vacía, una persona, hermanos, con deficiencias mentales, una persona de cabeza hueca, una persona, amados hermanos, se usa una palabra que se oye un poco fuerte: imbécil. Esa se usa, hermanos, en varias traducciones de la Biblia, la palabra raca para referirse a necio. Y es lo que Jesús está diciendo: cualquiera que se dirija a su hermano, a su prójimo, de esta manera, con estos insultos, con estas palabras, será culpable ante el concilio, dice Jesús. Y cualquiera que llame fatuo o que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra fatuo, hermanos, también es un insulto, es una grave ofensa, hermanos, hacia otra persona. Esa palabra, hermanos, habla de lo mismo, hermanos, de necio, de una persona insensata. Una persona, hermanos, una persona fatua es una persona llena de vanidades. Es una persona, amados hermanos, falto de razón. Y Jesús está diciendo: cualquiera que insulte a su hermano, o cualquiera que se enoje con su hermano de tal manera, hermanos, que llegue hasta este punto de insultarlo, de rechazarlo, de aborrecerlo, de esta manera, dice Jesús, quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Una persona, hermanos, que se comporte con esta actitud contra sus mismos hermanos, contra su prójimo, es una persona, hermanos, que no tiene el amor de Dios en sus corazones. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hace que una persona se comporte así con sus hermanos? ¿Qué hace que una persona se enoje con tanto extremo, hermanos, que insulte, que rechace, que aborrezca a su hermano? Capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era, ¿de quién dice? Del maligno. Pero si Caín vino a ofrecer ofrenda a Dios. Amén. Pero si Caín vino junto con Abel, y Caín también traía ofrenda a Dios. Pero la Biblia dice claramente que Caín era del maligno. Ahora entendemos por qué Caín se ensañó contra su hermano. ¿Por qué tramó, hermanos, de tal manera su muerte? ¿Por qué fingió que tenía deseo de salir con su hermano al campo, sin mostrarle ninguna evidencia que lo que quería era matarlo? Este hombre, dice la Biblia, era del maligno
y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué es lo que hace entonces, hermanos, que accionemos contra una persona de esta manera? ¿Qué es, hermanos? ¿Cuál es la causa? ¿Qué nos lleva? ¿Por qué razón, hermanos, alguien reacciona de esta manera con su hermano, insultándolo, con su prójimo, aborreciéndolo, tramando su muerte? Lo que marca la diferencia, amados hermanos, es el amor de Dios en nuestros corazones. Una persona que tiene el amor de Dios, hermano, en su corazón, jamás, hermanos, podrá hacer esto. Jamás lo podrá hacer. Pero una persona, hermanos, que está guiada por el maligno, lo hace con facilidad, no importando, hermanos, si este es su familiar, su hermano de sangre. Dice la palabra: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la Escritura. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, dice la Escritura. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, amados hermanos. Amén. Vemos, hermanos, claramente que el que aborrece a su hermano es un homicida. Esta es la enseñanza que Jesús está dando a sus seguidores. No hace falta que tomes una arma y termines con la vida de tu hermano. Eso mucha gente, hermanos, sin el conocimiento de Dios lo ha hecho. No tiene, hermanos, un delito de esa manera, pero en sus corazones han matado a muchas personas. En sus corazones han deseado que se mueran muchas personas, porque sus obras son malas. Sus obras, hermanos, son obras del mismo Satanás. Satanás es un homicida desde el principio, dice la Escritura. Es un mentiroso, es padre de mentira. Es un engañador. Y estas personas, hermanos, aunque literalmente no hayan matado a alguien, en sus corazones, en sus mentes, hermanos, lo han hecho. ¿Ha escuchado ese dicho? Si mis ojos fueran balas. Amén. A veces, hermanos, con una mirada expresamos tantas cosas. Tanto aborrecimiento por nuestro prójimo, tanto aborrecimiento por nuestro hermano. Y es lo que Jesús está tratando, hermano, que el motivo principal, hermano, de los abusos verbales, el motivo principal de los asesinatos, hermano, el motivo principal de tanto homicidio que nosotros miramos, amados hermanos, provienen de nuestro interior. Provienen de un corazón no regenerado. Provienen de un corazón que no tiene el amor de Cristo. Provienen de un corazón, hermanos, dominado totalmente por la obra de las carnes. Y esto es lo que Jesús principalmente, hermanos, está enseñando. Él está enseñando lo que la ley verdaderamente, hermanos, enseña. El motivo, hermanos, principal. Lo que la ley está, hermanos, corrigiendo es el interior, el corazón de las personas. Pero muchos lo han tomado, hermanos, literalmente. Yo estoy libre, nadie puede acusarme de ningún asesinato. Pero cuántas veces, hermanos, cuántas veces fuera de Dios, hermanos, porque esto como hijo de Dios no tiene, amados hermanos, que estar en nuestros corazones ya. Amén. Un enojo, hermanos, que nos lleve a insultar, un enojo que nos lleve a tratar a nuestros hermanos como
cualquier cosa, un enojo que nos llegue, hermanos, a irarnos, a enfurecernos contra nuestros hermanos, hermanos, no debe de estar en el corazón de un cristiano. Ningún cristiano debe, hermanos, de estar dominado por estas cosas. Dice Jesús, el castigo es similar a que alguien haya matado. Es similar. Es de igual manera, dice, y no solo a un juicio con un juez, y no solo ante un concilio, ante una corte, sino, dice Jesús, arreglan estas cosas en sus corazones, están expuestos al infierno de fuego. Amén. Están expuestos, hermanos, al infierno de fuego, teniendo en mente, amados hermanos, teniendo en mente estas cosas. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Teniendo en mente, amados hermanos, que el enojo no debe de ser parte de la vida del cristiano. Teniendo en mente que ningún cristiano, ningún seguidor de Cristo debe de estar controlado por la ira, por el enojo, por los resentimientos, por la falta de perdón. Jesús dice, por tanto, teniendo en mente esto, si traes tu ofrenda al altar. El traer la ofrenda al altar en aquel tiempo, hermanos, el traer un animal, el traer un sacrificio, era una forma, hermanos, de adoración en aquel tiempo. En nuestro tiempo no es así. En nuestro tiempo sabemos que nuestra vida misma debe de ser un sacrificio vivo presentado delante de Dios. Entendemos, hermanos, por la escritura que nuestra alabanza es, hermanos, una ofrenda de gratitud para nuestro Dios. Y Jesús está diciendo, por tanto, teniendo en mente que el enojo, que la ira, que todas estas cosas no pueden estar en un seguidor de Cristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire que no dice si yo tengo algo contra mi hermano. ¿No está bien? No dice si yo tengo algo. No dice Jesús si te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. No dice Jesús si tu hermano tiene algo contra ti. Si sabes que tu hermano está enojado, está resentido, dice Jesús, deja allí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano. Amén. No podemos, amados hermanos, servir a Dios, hermanos, ni adorarlo con un corazón, hermanos, lleno de resentimientos, lleno de odio, lleno de celos, lleno de enojo, lleno de envidia, hermanos, llenos, hermanos, de falta de reconciliación con nuestros hermanos. Si lo hacemos de esa manera, hermanos, esa ofrenda no es recibida por nuestro Dios. Si lo hacemos de esa manera, amados hermanos, aún dice la Biblia que nuestras oraciones, hermanos, tampoco son recibidas, sino que son estorbadas, hermanos. Si lo hacemos de esa manera, dice que aún, hermanos, nuestras faltas cometidas no son perdonadas por Dios. Teniendo en mente, hermanos, que el enojo no puede ser parte de la vida, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. No importa la razón por la que éste esté enojado, hermanos. No importa cuál sea la razón del disgusto. Pero mire, hermanos, lo que Jesús está diciendo, sabiendo que si alguien está con resentimiento, si alguien está enojado, es una presa de Satanás, hermanos. Sabiendo esto, dice Jesús, ve, ayúdalo. Ayúdalo. Al nosotros ir, hermanos, y reconciliarnos con nuestros hermanos, lo estamos ayudando, hermanos, a que no caiga en, hermanos, las garras del enemigo.
lo estamos ayudando, hermanos, a que esta persona ya no siga expuesto, hermanos, al infierno, al juicio. Lo estamos ayudando, hermanos, a que esta persona salga de esa condición, amados hermanos. Porque si le damos lugar, hermanos, al enemigo, el enemigo va a hacer estragos, hermanos, en la vida de la persona. Y por el amor que tenemos en nuestros corazones, debemos, hermanos, de pasar por alto cualquiera que sea la falta cometida en contra de nosotros. Cualquiera que sea la falta. Jesús dijo, o Pedro más bien le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿70 veces? Preguntó él. Jesús le dijo: no te digo 70 veces, sino, no te digo 7 veces, perdón, sino 70 veces 7. Amén. Esto, amados hermanos, nos indica de que nosotros debemos, hermanos, de ayudar a que nuestros hermanos no caigan, hermanos, en este dominio. Una persona controlada por la ira, por el enojo, hermanos, va a cometer grandes errores. La ira, el enojo, hermanos, es la causa principal de que muchas personas en este mismo día estén, hermanos, pagando una condena en la cárcel. La ira, el enojo lo llevó a ello. En un momento inesperado sacaron un machete, una espada, tomaron una piedra y la lanzaron contra su hermano. No para asustarlo, sino para matarlo. En un momento, hermanos, bajo este dominio, fueron a la casa de alguien, cometieron tantos errores, cometieron homicidios, hermanos. Mucha gente ha terminado suicidándose, airado, enojado. Jesús está diciendo, esto es similar a que mates a algo. De ahí proviene, dice Jesús, todo. Por lo tanto, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. De otra manera, la ofrenda, el sacrificio no es aceptable. Proverbios 15:8 dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, dice, es su gozo. Y no solo eso, Jesús también está diciendo en el verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario, con tu opositor, con esa persona que te acecha, con esa persona que se opone, que contiende. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Si usted le pone atención a esto, hermanos, todo esto está relacionado con la ira y con el enojo. ¿Qué es lo que hace que yo no me ponga de acuerdo muchas veces, hermanos, con una persona que me ha citado a corte? El enojo. ¿Qué es lo que hace a un padre de familia, hermanos, ir a corte con su cónyuge? El enojo. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que mucha gente estén peleando derechos de tierras, derechos de cosas materiales, hermanos? El enojo. No se ponen de acuerdo por el enojo, hermanos, por la ira que hay en sus corazones. Y Jesús está diciendo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Amén. Ponte de acuerdo pronto, no te dejes gobernar por el enojo, por la ira. Es mejor que te pongas de acuerdo pronto, que razones, que converse, que dialogues con él para que esta relación se componga, se arregle, para que haya, hermanos, un acuerdo, una reconciliación. Entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Jesús está tomando, hermanos, esa imagen de dos personas que van al juez, hermanos, a pelear un derecho, a pelear, hermanos, cualquier cosa, hermanos, terrenal. Jesús te está tomando ese ejemplo. Dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 25:8 dice: no entre apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después dice que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero. Amén. Trata tu causa con tu compañero. Deje de estar de enojón en lo que está diciendo Jesús. Deje de estar de enojón y arregle las cosas que le conviene. Como seguidores de Cristo, hermanos, es una vergüenza que andemos peleando, hermanos, en una corte. Y cuando nos presentamos, todavía tenemos el valor de decir: pertenezco a la iglesia Pentecostés Fuente de Vida, para honra y gloria del Señor. Y estoy aquí, Señor juez, porque este hombre, y comenzamos a sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Ponte de acuerdo, dice Jesús. Trata tu causa con tu compañero. Recordemos, hermanos, que una persona que no tiene el temor de Dios se vende fácilmente. Un juez se vende fácilmente. Y aunque nosotros, hermanos, estemos conscientes de que nuestra causa es justa, no tratemos, hermanos, de nosotros, hermanos, de obtener la justicia por nuestras propias manos. No tratemos, hermanos, dejemos todo eso en la justicia de Dios. Dios se encargará de todo ello, hermanos. Pero si lo hacemos peleando de esta manera, puede ser que el juez sea sobornado, hermanos. Será una vergüenza más grande que estemos ahí, amados hermanos, dentro de una cárcel por no arreglar las cosas. Por eso el proverbio dice: no entres apresuradamente en pleito. Sí, dice, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero. Lucas capítulo 12, versos 57 al 59 dice Jesús: ¿por qué dice? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado tu última blanca, dice nuestro Señor Jesucristo. Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, dice la palabra de nuestro Dios. A, hermanos, entrar en pleitos, a entrar en todas estas contiendas civiles, en contiendas, hermanos, entre hermanos, en contiendas con nuestro prójimo. Debemos, hermanos, como seguidores de Cristo, ser cuidadosos. Y la enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que no dejemos que el enojo, la ira, hermanos, y las ofensas entren, hermanos, en nuestras vidas. No dejemos de controlarlos por ello, porque si esas cosas controlan nuestras vidas, hermanos, habla de que nuestras vidas, hermanos, están expuestas al infierno. De que estamos en un pecado delante de nuestro Dios. Debemos de pelear, hermanos, con estas cosas. Debemos de pelear con estas cosas. Salmo 37:8 dice: deje la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer el mal. Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, dice, reposa en el seno de los necios. Capítulo 11 de Eclesiastés, verso 10: quita pues de tu corazón el enojo. Efesios capítulo 4, verso 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Capítulo 4 de Efesios, verso 31: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maldicencia. Colosenses 3:8: pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, si esta es nuestra actitud, está diciendo Jesús,
estamos igual que cualquier asesino. Si esta es nuestra actitud contra nuestros hermanos, haga cuenta que no hay diferencia entre Caín y nosotros. Amén. No hay diferencia. Porque eso, hermanos, que está brotando, que está saliendo, te va a llevar a cometer terribles pecados. Y Jesús está aconsejando a sus seguidores, hermanos, que hagan, hermanos, todo lo necesario para estar en paz con sus hermanos, para estar en paz, hermanos, con las leyes, para estar en paz con sus adversarios. Jesús está diciendo: todo aquel que dice que se ha arrepentido, que ha reconocido sus faltas, que me ha seguido, dice Jesús, tiene que entender esto. Y a lo largo, hermanos, del Nuevo Testamento, encontramos todos estos versículos que están tratando con la ira, con el enojo, con los celos, con la contienda, con las griterías. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, que hemos sido llamados a una nueva vida, no debemos de vivir de esa manera. Es lo que Jesús está enseñando, hermanos, sobre la ira, sobre el enojo. No debemos de dejar, hermanos, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. El dejar, hermanos, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que pase el día, que pase la noche, que vuelva a pasar el día, que vuelva a pasar a la noche. El apóstol Pablo dice: el dejar de hacer eso le está dando lugar al diablo. Amén. Le está dando lugar al diablo. Cada vez, hermanos, que nosotros nos enojamos y no, hermanos, prestamos atención a estas cosas, estamos en un grave peligro. Jesús está tratando, hermanos, este pecado y está diciendo: cualquiera que proceda así contra su hermano, que actúe así contra su hermano, dice Jesús, es igual que un asesino y está expuesto al infierno. Por eso en esta tarde, amado hermano, amigo que estás en este lugar, el consejo, el llamado de Dios para nuestras vidas es que nos reconciliemos con nuestros hermanos, que nos reconciliemos con nuestro prójimo, que nos reconciliemos con nuestro adversario. El llamado de Dios a nuestras vidas es ese. Póngase sobre sus pies y manténgase en comunión con nuestro Dios. Piense, hermanos, en el consejo de la palabra. Piense en el consejo que Jesús nos está dando. Piense en esta enseñanza. Cerremos nuestros ojos y mirémonos a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos. Obsérvese. Piense, hermanos, en sus acciones. Piense en sus actitudes. Medite en su comportamiento. ¿Cómo se está comportando usted? ¿Cómo se está comportando con su cónyuge, con sus hermanos, con su prójimo, con sus compañeros de trabajo? ¿Cuál es su actitud hacia ellos? Obsérvese, no piense en nadie más, piense en usted. Piense en usted, medite en usted. ¿Qué hay en su corazón? ¿Verdaderamente está el amor de Dios en su vida? Porque si el amor de Dios está en su vida, va a ser guiadas a hacer obras en las cuales, hermanos, Cristo participó por el amor que había en él. Va a ser guiado a ayudar, a aportar, a interceder. Va a ser guiado a pedir misericordia. Pero si el amor de Dios no está en su corazón y está siendo controlada por la ira, está siendo controlado por el enojo, esto lo va a llevar a deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Esto lo va a llevar a aborrecer a muchas personas en su círculo,
esto lo va a llevar a desear la muerte. Esto lo va a llevar a querer atentar con la vida de alguien. Si usted es consciente que está siendo gobernado por las obras de la carne, si usted es consciente que está siendo gobernado por el enojo, por la ira, el Señor te llama a que te reconcilies. Reconcíliate. Reconcíliate. Pídele perdón a aquellos que has ofendido, pero también pídele perdón a aquellos que te han ofendido a ti. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate. Reconcíliate con el Señor. Porque no puedes vivir así como seguidor de Cristo. No puedes vivir así como seguidor de Cristo. El Señor te llama hoy, no importa cuánto tiempo tengas congregándote, no importa cuántos años lleves, no importa, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Pídele perdón. Humíllate delante de Él. Dile: Señor, tú me conoces. Tú me conoces, Señor. Y sabes que mi vida no está siendo dirigida por tu Espíritu. Y sabes, Señor, que mi vida cada vez más se hunde en estos deseos, en estos pensamientos. Cada vez más se deleita pensando el mal para mi prójimo. Dile: Señor, perdóname. Perdóname. Sea sincero. Sea sincero. Usted que me está escuchando, sea sincero. Y humille su corazón delante de Dios. No siga siendo controlado por la ira, por el enojo. No siga siendo controlado por ello. Corra a Cristo y pídele que lo liberte de ello. Pídele que lo liberte. Pídele que rompa esas cadenas. Pídelo que te libre de esa esclavitud en la que estás viviendo y sea libre para alabanza de su gloria. Señor, gracias por la palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Creemos, Dios amado, que tu palabra es poder y autoridad, y que trae convencimiento, Dios mío, a cada vida. Que trae convencimiento, Señor, a cada corazón. Rogamos, Dios, que nos ayudes, que nos guardes, que protejas, Señor, nuestras vidas espirituales. Que nos enseñes a ser cuidadosos. Que nos enseñes a guardar nuestro corazón, como tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que ninguno de los pensamientos que Satanás lanza, Señor, como dardo de fuego a nuestra mente, no permitas, Señor, que hagan nido en nuestros corazones. No permitas, Señor, que desciendan ahí y se queden ahí. No lo permitas, Dios mío. Ayúdanos a ser cuidadosos, a guardarnos, Padre, a contrarrestar todo pensamiento contrario, a meditar, Señor, en tu palabra, a meditar en tu grandeza, a alabar tu nombre. Ayúdanos a mantener una comunión con usted en nuestro espíritu, donde quiera que nosotros vayamos. Que no descuidemos estas áreas en nuestras vidas. Dios, estamos acechados por tantas cosas, Dios mío. El mundo los aborrece y trata, Señor, de sacarnos, Padre, de nuestra línea. Trata de distraernos. Trata de provocarnos, Señor. De provocarnos como hombres. Señor amado, de tu palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Alguien que conoce lo que es ser tentado en carne, pero sin pecado, dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, ante toda adversidad,
ante toda contienda que se levante contra nosotros, ante todo pleito, Señor, que el enemigo levante contra nuestra vida, ante toda murmuración, ante todo falso testimonio que se levante. Dios mío, te pido que guarde nuestros corazones. No permita, Señor, que queramos tomar la justicia por nuestras manos. Ayúdanos a aprender de usted, que encomendaba su causa a quien juzga justamente. En el nombre